¿Cómo quedaron con el cafecito? ¿Ahora sí? Bien. Bien, seguimos. ¿Llegaron todos en sus casas? ¿Sí? ¿Llegaron? Muy bien. Llegaron todos. Bueno, estábamos en la situación del PPUA, ¿cierto? Que se mantiene hasta el 31 de diciembre del 2016. Mencionamos la situación respecto a las utilidades propias y luego la diferencia, ¿cierto?, que tenemos respecto a las utilidades ajenas, que es la única distinción cuando hablamos de que es simplemente un retiro más, pero con una distinción cuando se trata de imputación a utilidades propias y o ajenas. Cuando hablamos de utilidades ajenas también reflejamos el ingreso de vengado, es decir, el asiento contable siempre porque es un ingreso. La diferencia, ¿cierto?, que acá es que constituye una menor pérdida en el año y aumenta la renta líquida. Bien, por lo tanto constituye un monto afecto a la primera categoría, ¿sí? Y por lo tanto va a ser susceptible de ser retirado o distribuido. Y si es afecto, ¿cierto?, a la primera categoría, también va a ser afecto a global complementario o impuestos finales, y este va a tener crédito, puesto que es una utilidad que efectivamente quedó dentro de la renta líquida imponible. ¿Y cómo vamos a ver en términos simples, que era lo que yo les dije y prometí, ¿cierto?, que íbamos a revisar el... Está como raro, ¿eh? Algo se tiene que haber corrido. Todo tiene solución en esta vida, ¿eh? Por ahí. Vamos a ver. Bien. Estas son las 4 variables que tenemos en las cuales nos podemos encontrar en un PPUA, una pérdida por utilidad absorbida, ¿cierto? Es decir, cuando tenemos que nuestra pérdida tributaria es menor al FUT propio. ¿Qué vamos a hacer? Es tan simple como decir tasa por la pérdida tributaria. Y cuando hablamos de tasa es a la utilidad que se está imputando, porque volvemos y recordamos que dijimos que es una especie de retiro. Y cuando vamos a hablar de un retiro, tenemos que someterlo a la norma del artículo 14. Y el artículo 14 nos dice que vamos primero al FUT, ¿cierto? Y siempre es FUT en este caso. Y como decíamos respecto al orden de imputación de FUT, desde las más antiguas a las más nuevas. Por lo tanto nos vamos a encontrar con utilidades que tengan una tasa del 17, el 16,5, el 20, el 21, el 22, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, dependiendo de cuando vaya imputando, ¿cierto?, voy a ir aplicando la tasa. Y acá lo vamos a ver con un simple ejemplo, ¿cierto?, donde podemos visualizar que si nuestra pérdida tributaria es menor al FUT propio, entonces tan simple pescamos nuestra pérdida tributaria por tasa. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que dijimos anteriormente, disminuimos nuestra renta líquida imponible porque es una deducción y es un aumento al FUT, puesto que la utilidad que se genera, ¿cierto?, por el ingreso de vengado es una utilidad susceptible de ser retirada, pero no afecta a la primera categoría. Por ejemplo, pensemos que tenemos un FUT de 1000, ¿cierto? Y tenemos 200, ¿cierto?, de crédito. Si nosotros supiéramos, vamos a disminuir acá, que la condición es la pérdida tributaria tiene que ser menor al FUT propio, ¿ya? Por lo tanto, para saber eso, ya sabemos que nuestro FUT es 1000. Entonces nuestra pérdida tributaria tiene que ser menor al FUT propio. Llega en un monto, no sé, 500, 600. Nuestra pérdida tributaria inicial, 500, vamos a dejarlo, ¿cierto? Nuestra utilidad según balance terminó en 500, ¿cierto? Y nosotros, antes de comenzar a hacer nuestro ajuste a la renta líquida imponible, nosotros sabemos que se nos va a generar un ingreso y por ende se nos va a recalcular, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros decimos así, a simple vista, tengo FUT, tengo créditos, ¿cierto? Por ende, yo sé que voy a generar un ingreso. Y estoy en la condición en que mi pérdida tributaria inclusive es menor al FUT propio, ¿cierto? Entonces aplicamos la fórmula. Decimos, perfecto, pérdida tributaria, en este caso vamos a decir que es con tasa del 20, ¿cierto? Por el 20%. Por lo tanto vamos a tener un ingreso por, que va a ser en este caso nuestro PPUA, ¿cierto? Primer paso que nosotros dijimos anteriormente era devengar el ingreso, ¿cierto?, correspondiente. Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? Quizás otros impuestos por recuperar, ¿cierto?, contra otros ingresos, ¿cierto?, por 100. Y como nosotros contabilizamos esto, ¿qué pasó ahora
con otros impuestos por recuperar contra otros ingresos. ¿Ya? Contra otros ingresos. Nuestra nueva pérdida tributaria. ¿Cuánto va a ser ahora? Porque metimos 100 de ingreso al balance, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser a nuestra pérdida? 400, ¿cierto? Si nuestra pérdida es 400 y hay 1000 en el FUT, y antes de irse al 31 número 3 y lo que no entendemos, o irse a circular o lo que sea, matemática pura nomás. Si yo digo que tengo 400 de pérdida y tengo 1000 en mi FUT, ¿con cuánto debiese quedar la empresa? Con 600, ¿cierto? Sin aplicar nada. Ahora vamos por partes. Es lo que debiese quedar, se supone, ¿cierto? Vamos a ver si es verdad. Tenemos nuestro FUT, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar nosotros nuestra famosa renta líquida imponible, que en este caso dijimos que podía ser positiva o negativa, ¿cierto? En este caso es negativa. Y por 400. Pero antes de eso vamos a hacer la renta líquida, que nos quedó acá. Renta líquida, ¿cierto? ¿Qué vamos a decir? Utilidad según balance, en este caso, menos 400. ¿Tenemos agregados? No tenemos agregados, ¿cierto? ¿Tenemos deducciones? Sí tenemos deducciones, porque tenemos una utilidad financiera. Artículo 32 de la ley de la renta, ¿cierto? Menos 100. ¿Cuánto nos queda nuestra renta líquida imponible? Menos 500. ¿Cierto? Menos 500. Llegamos a nuestra renta líquida imponible, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? De menos 500. Y nosotros ya consumimos crédito de antes, pero ahora vamos a hacerlo por el orden de imputación normal. La utilidad más antigua es la única que hay, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? 500 en este caso por el factor correspondiente, ¿cierto? En este caso de incremento nos va a dar lo mismo porque estamos con tasa del 20, ¿ya? Y ahí es donde se produce la única distinción respecto a ahí cuando recuperamos el PPV es con tasa directa y cuando imputamos el FUT es por factor, ¿ya? En este caso nos va a dar igual por la tasa, ¿cierto? Porque es 0,25 el incremento. Pero nuestra deducción va a ser de 100. ¿Cuánto es nuestro subtotal? Quedamos con 500 y con 100, ¿cierto? ¿Estamos bien o no? No han cambiado la matemática, ¿verdad? ¿Y qué dijimos? ¿Qué es una deducción a la renta líquida imponible? Es una deducción a la renta líquida. ¿Y qué es al FUT? Un agregado. ¿Y qué agregado vamos a tener? Por concepto de PPUA. Y eso también sale en la circular 10 del año 2015, donde se incorpora esta utilidad sin crédito por concepto de PPUA. Que en este caso, ¿cuánto es? 100. ¿Tiene crédito asociado? No. ¿Cuánto es mi FUT? Con crédito de 100. ¿Siempre lo subimos? Siempre lo subimos. Que debiese quedar 600. Lo sabíamos de antemano, ¿no? ¿O no lo sabíamos? Desapareció de repente nomás. Siempre supimos. Si aquí las matemáticas no mienten. Si, ¿dónde, como les decía, no nos complicamos? Es porque la distorsión que se genera es que cuando recuperamos con tasa directa, pero cuando imputamos al FUT, aplicamos factor. Pero si aquí aplicamos factor de incremento, que es 0,25, va a dar igual. Pero en otras circunstancias nos va consumiendo un poquito más, vamos perdiendo. Pero si lo vamos registrando acá, la situación es la misma. Es igual, nada más que lo tenemos diferenciado. Pero es igual. ¿Sí? La otra situación, quizás. ¿Qué pasa si mi pérdida tributaria es mayor al FUT propio? ¿Ya? Son medio floquitas, así que vamos a reutilizar todo esto. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Pérdida tributaria mayor al FUT propio.
entonces ahora nuestra pérdida tributaria tiene que ser mayor al FUT propio. Si seguimos con un FUT de 1000, ¿cuánto? A ver, para que no vean que está arreglado. ¿Cuánto es la pérdida? A ver, pongan ustedes una pérdida. 1116,19, ya. Bien. ¿1000 cuánto? 1200. 1300, ya. 1300. ¿Qué nos dice la fórmula? Que si la pérdida tributaria es mayor al FUT propio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mucho más fácil. Lo que hay por tasa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es lo que hay? El FUT por 1000. Entonces, 1000 por tasa. ¿Cuánto es nuestro PPUA? 200, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser nuestra nueva pérdida? Ahora que vamos a contabilizar otros impuestos por recuperar por 200, otros ingresos por 200. ¿Cuánto es nuestra nueva pérdida? 1100. 1100, ¿cierto? Porque esto es una pérdida. Menos, más los 200, ¿cierto? Que ese es un ingreso, 1100. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. 1100, perfecto. Vamos a conocer nuestra renta líquida disponible. Se anda escondiendo. Bien, utilidad según balance, entonces tenemos 1100. Negativo. ¿Tenemos agregados? No hay agregados porque estamos imputando, ¿cierto?, a la misma tasa y a un FUT propio, ¿cierto? No hay agregados. Deducciones, ¿cuánto tenemos? El PPA, ¿cierto? ¿Qué son los otros ingresos? Artículo 32, ¿verdad? Deducciones tenemos 200. ¿Cuánto es nuestra renta líquida disponible? 1300. Negativo, ¿cierto? Y vamos al orden del FUT, ¿cierto? Dentro del FUT tenemos uno de los pasos, el agregado a la renta líquida, que puede ser positiva o negativa. En este caso es negativa. ¿Y por cuánto es negativo? Por 1300, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Voy a ir a consumir las utilidades más antiguas a las más nuevas, ¿cierto? ¿O no? Sí, en este caso es la única que tengo. Por lo tanto, me voy a consumir todo y además todo el crédito también, ¿sí? ¿Cuánto sería nuestro subtotal ahora? Menos 300, ¿cierto? Y nada de crédito, ¿cierto? ¿Y tenemos algún ingreso por concepto de PPUA? Los 200. Tenemos un PPUA que es sin crédito, ¿cierto? Porque es un ingreso que también que nosotros debemos agregar al FUT. ¿Cuánto nos queda en nuestro FUT? 100. Y finalmente simplemente traspasamos, ¿cierto?, lo que de alguna otra manera ya teníamos, porque nosotros generamos 200. Si teníamos una nueva pérdida de 1100, ¿y cuánto teníamos en el FUT? 1000. ¿Cuánto debiese quedar la empresa? Y lo sabíamos de antes. Con 100, con menos 100, ¿cierto? ¿Con cuánto quedamos? Con menos 100. Y es el PPA. Nada más que podemos tener N utilidades, pero a las N utilidades las vamos a aplicar igual, porque siempre hay una más antigua que otra. Entonces aquí podrían haber muchas líneas, pero vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar la tasa a la que le corresponde, la vamos a aplicar a la tasa a la que siguiente le corresponde y así vamos sucesivamente. Y luego vamos a hacer un acumulado que es un total de ingresos. Es decir, simplemente vamos a ampliar el rango, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende el PPA? Bueno, ya no es igual, así que ahora es peor. Pero como ustedes van a tener hiperrenta, no se preocupen. ¿Sí? Esto es solamente para que lo puedan explicar a sus clientes, ¿cierto? Para que vean que uno, ¿cierto?, se prepara, que viene a los cursos de Thomson Reuters, ¿verdad? No tienen por qué saber qué le hace hiperrenta, ¿cierto? Ustedes tienen que saber, hacer revisores, analíticos, ¿cierto?, a impulsar los negocios. Y nosotros, los cálculos, ¿ya?
Bien, para que podamos, bueno, ahí le dejo un ejemplo respecto a la tasa indirecta, que es como, entre comillas, ¿cierto? La más como compleja, ¿cierto? Que en teoría no es compleja, simplemente, yo siempre lo digo, es como sacar el IVA, ¿ya? Bueno, cuando quiere llegar, ¿cierto? Del bruto al neto, dividido por 1.19, acá es prácticamente lo mismo, porque hacemos la misma secuencia, nada más que para anticiparnos, embrutecemos en virtud de la tasa. Y dividimos por 1.17, 1.20, según corresponda, para poder llegar al monto que, al momento de deducirlo, nos dé esta misma relación de que sepamos que siempre va a dar lo que ya sabíamos de antemano. ¿Ya? Bien, algunas conclusiones de los efectos. Pérdida tributaria. Si las pérdidas tributarias fueron imputadas a utilidades propias, estas si fueron contabilizadas como ingreso, entonces el efecto de la renta líquida es una deducción y un efecto en el FUT es un agregado sin crédito. Si la pérdida tributaria fue imputada a utilidades propias y no fue contabilizada, ¿cierto? En la renta líquida no tiene efecto, ¿sí? Pero igualmente sigue siendo un agregado a nivel de FUT. Si la pérdida tributaria fue imputada a utilidades ajenas y esta estaba contabilizada, entonces no hay efecto porque ya está en renta líquida, ¿cierto? Y el efecto en FUT no hay que incluirlo porque ya viene dado por la renta líquida, no hay que hacer ningún efecto. Si la pérdida tributaria fue imputada a utilidades ajenas y esta no fue contabilizada, entonces el efecto de la renta líquida se agrega, ¿cierto? Y el efecto en FUT, el ingreso ya está incluido en esa nueva renta líquida donde fue agregado. No hay que hacer tampoco ya más nada. Y aquí tenemos las combinaciones que se nos pueden dar en una situación de PPUA. ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Artículo 14 de Transitorio 2015-2016 de la 20.780. ¿Cómo quedó el diagrama que anteriormente habíamos visto que era hasta el 31 de diciembre del 2014? ¿Se acuerdan que teníamos un numeral 1 y 2 donde identificaba a los socios o a la persona individual, 58 número 1, y los accionistas? Es decir, la tributación diferenciada. A contar del 1 de enero de 2015 en adelante, fíjense, en el numeral 1 lo único que aparece dice empresario individual, socios y accionistas. Es decir, todos juntos. Se grabarán con impuestos finales sin tope de FUT. Así de sencillo tendría que haber sido siempre, ¿cierto? No complicar tanto la cosa. ¿Qué pasó en el 2? En el 2 ya no está la situación de los accionistas, pero sí se reguló las reinversiones, ¿ya? Dicen que sí van a seguir suspendiendo impuestos finales, pero el retiro al momento de la enajenación de acciones o derechos sociales, devolución de capital, traspaso de FUT por organizaciones empresariales o término de giros, básicamente, ¿ya? Y en el número 3 se mantuvo el orden, o de alguna otra manera nuestro famoso libro FUT, la composición del FUT, el registro FUT, y aparece en el B.1 el registro del PUR, ¿ya? Como obligación. Y dentro del orden de imputación de la letra E, el orden de imputación del FUR, ¿ya? Que justamente también va a seguir, porque va a ser igualmente que un FUT esto, pero como les decía, nominativo a la persona, ¿ya? Va a estar totalmente identificado. Entonces ya a la vista salta que se iguala la tributación del empresario individual o los socios o la persona y los accionistas en cuanto a la tributación de impuestos finales, eliminándose simplemente la situación de los excesos de retiro. Principales cambios: seguimos acumulando FUT hasta el 31 de diciembre del 2016, ¿ya? Que ya pasó, ¿cierto? Pero que probablemente algunos todavía siguen haciendo balance, así que todavía no llegan al FUT. Me han contado, ¿cierto? Que pasan esas cosas. Pero con algunos cambios: los empresarios individuales o socios no generan nuevos excesos de retiro, ¿cierto? Se elimina el concepto del FUT de vengado. Las reinversiones que recibe la sociedad de personas ya no forman parte del FUT, ¿cierto? En caso de división, la utilidad se asignará en proporción al capital propio tributario, antes era el patrimonio neto, ¿cierto? Se asimila la tributación de los socios de sociedad de personas a los accionistas de una SA. Básicamente, ¿cierto? Se concluye con esa esencia o definición, ¿ya? Un poquito recordando, las imputaciones se efectuaban considerando la utilidad del término del ejercicio hasta el 2014, considerando la situación del FUT de vengado y los excesos de retiro. El gran cambio, ¿cierto? Al eliminar los excesos de retiro de forma colateral, elimina el FUT de vengado, puesto que el FUT de vengado se generaba por los excesos de retiro, ¿sí? Quedando solamente para el 2015 y el 2016 FUT, FUF y FUNT, ¿sí? Y dentro de FUNT, renta exentas, ingresos no renta y los RAIPQ, la renta efecta en carácter de impuesto único.
Conclusión, ahora los retiros siempre tributan a menos que se imputen al FUN, ¿cierto? Las rentas exentas del impuesto a la complementario que estén en el FUN deberán agregarse a la renta bruta igualmente del impuesto a la complementario por un tema de la progresión de las mismas rentas, ¿cierto? Del formulario 22 y el formato. Otra forma de no tributar es que la imputación sea el capital social aportado a la empresa y sus reajustes, siempre que se efectúe en ocasión de una devolución formal de capital según el artículo 17, número 7. Es decir, no es como que a la pinta mía no voy a hacer una devolución de capital, no, una devolución formal de capital de acuerdo al artículo 69 del Código Tributario, ¿sí? Y con arreglo a las normas del 17 número 7, que es el orden de imputación que nos manda nuevamente al artículo 14, vigente. Otro cambio, el orden de imputación de los retiros, ¿cierto? Otro cambio en la imputación de los retiros en el FUT es que estos se imputarán al término del ejercicio de acuerdo al orden cronológico, ¿sí? En que estos se realizaron durante el año. Y esto pasó como desapercibido, ¿ya? Como que no le tomamos mayor importancia más que decir que si fue en enero ese primero, ¿cierto? Pero como que no le dimos mucho énfasis. Esto implica que el orden será día por día de retiro, ¿cierto? En el principio. Pero igual en algunas situaciones uno decía, pero bueno, ¿y qué pasa si retiramos en el mismo día? ¿Qué ocurría primero? El que le llegó el correo primero de la transferencia. No, era como medio extraño, ¿cierto? A ti te llegó, ¿no? Porque uno decía, no sé, porque tiene el Banco Chile, por ejemplo, deja la transferencia hecha, confirma y le llega al mismo tiempo. Entonces, era raro. ¿Qué hacíamos ahí? ¿Cuál era primero? Nunca hubo un pronunciamiento real de cuál era primero y tampoco se casó mucho en la circular 10. Finalmente nosotros como compañía, ¿cierto? Cuando llaman a la consultoría o nuestro software, nosotros igual adoptamos el criterio de la proporcionalidad al margen de que la circular 10 elimina el concepto de la proporcionalidad, ¿ya? Pero sí, básicamente porque es fácil decir elimino, pero luego cuando uno se pone en las situaciones, como en este caso, si retiraron el mismo día, ¿qué hago? ¿Qué es primero? ¿A quién le llegó primero? Si la transferencia la hizo en el mismo acto, confirmé y se fue para los dos. ¿Tendré que designarlo de forma manual o realmente hago un proporcional ahí? Y cuando realmente fue cronológico y uno desembolsó distinto, aplicamos cronología. Pero ahí se nos empieza a generar un mix, porque el que retiró en enero, obviamente va primero. El que retiró en febrero, segundo. Pero después en marzo podrán retirar los dos el mismo día. Y así en abril retiraron distinto, marzo distinto. Entonces tengo entre medio cronología y proporcionalidad. Y ahí empezamos como a desmenuzar. Y nos empezamos a olvidar de ¿qué? De la renta bruta, ¿no? Pero en realidad siempre deberíamos llegar a lo mismo, ¿cierto? Entonces nosotros adoptamos ese criterio interno, pero no establecido por el Servicio de Impuesto Interno. Se elimina la proporcionalidad en la asignación de las utilidades de cada socio. Esto podrá generar diferencia en la determinación del incremento y crédito asociado a los retiros de cada socio. ¿Por qué podría generar distorsión respecto a los incrementos y créditos? Si vamos al FUT histórico, ¿cierto? En rigor, cuando decíamos que teníamos un incremento total, ¿cierto? Es porque estábamos imputando a utilidades netas. Y en rigor, utilidades netas del pasado. ¿Deberíamos tener un problema con la cronología? ¿No afectaría la cronología? Si hay suficiente FUT, no importa, ¿cierto? Da lo mismo. Da lo mismo si es proporcional, cronológico, que lo hagan en enero, febrero, da lo mismo. Porque vamos a imputar siempre utilidades netas. ¿Dónde están los problemas? Cuando el incremento no es total. Cuando es parcial. Está fuerte la luz de la diapo. Veamos cómo afecta. Retiro efectuado entre dos socios en días distintos. Solo uno consume impuestos, ¿ya? Para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo. Que ustedes me van a ayudar porque ustedes vinieron preparados con su calculadora, ¿cierto? Siempre un buen contador con su calculadora. O con su celular, ¿cierto? Yo no soy bueno para las matemáticas para que me ayuden. Entonces, vamos a tener nuestra renta líquida. Vamos a decir
Tenemos entonces una renta líquida de 10 millones, ¿cierto? 10 millones de pesos. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestro FUT neto? Si estamos hablando con la tasa del 24. ¿Cuánto sería nuestro FUT neto? ¿Cuál es nuestro FUT neto? Ustedes en sus casas. 7.600.000, ¿cierto? ¿Cuánto es el impuesto? 2.400.000. ¿Cuánto sería el incremento? 2.400.000. El crédito, lo mismo. ¿Sí? Y ahora vamos a aplicar, ¿cierto?, cronología. Por lo tanto, el retiro del socio 1 es primero y el retiro del socio 2 es segundo. ¿Sí? Apliquemos cronología. Retiro 1, retiró 5 millones de pesos. ¿Cierto? 5 millones de pesos. ¿No alcanza a imputar utilidades netas? Sí, ¿cierto? $5 millones. ¿Cómo calculamos su incremento? ¿Sacamos factor, dicen? Vamos a ver. ¿Cómo sería el factor? 24 dividido 76, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? ¿Cero cuánto? Ya. 789. Perfecto. Entonces, ustedes dicen que aplicamos el incremento. 5 millones por factor, ¿cierto? Eso me dijeron. ¿O no? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Ah? ¿Están seguros, no? Ya, ¿cuánto nos da entonces 5 millones por factor? 945. Perfecto. Y el crédito lo vamos a dejar igual para que nos cuadre, ¿cierto? Que debiese ser el retiro más el incremento por tasa, ¿cierto? Pero nos va a dar un par de diferencias de peso. Te dijeron que por el factor, perfecto. Pero ahora viene el retiro del socio 2, ¿cierto? Que como el orden cronológico vamos a imputarlo. Retiro del 2, que son de 3 millones. ¿Nos queda para imputar a utilidades netas? ¿Cuánto nos queda? ¿Y cuánto nos falta para llegar? 400. ¿Y dónde lo sacamos? De la columna impuestos, ¿cierto? Y ahí completamos el total del retiro. ¿Cómo asignamos el incremento ahora? Como la técnica, ¿cierto? De delante, hace un rato. ¿O no? Entonces, ¿cuánto sería el incremento? ¿Cuánto? ¿Qué anda más? ¿Dónde salió el 421? 2 millones 4 menos 1.578. ¿Y quién dijo 821? ¿De dónde salió el 821? Entonces, 421. 421, entonces dicen, vamos a ver, 421, 0.55. Y debiésemos tener acá lo mismo. Veamos si es cierto. Veamos si es cierto. Formulario 22 del socio 1 y del socio 2. Línea 1, línea 10, línea 17. Socio 1, línea 1. ¿Cuánto vamos a declarar?
5 millones, ¿cierto? Su incremento, ¿cuánto es? 1.578.945. ¿Cuánto nos da la línea 17? 6.578.945, ¿cierto? Socio 2, total de retiro, 3 millones y 421, ¿cierto? Su incremento, 0.55. Tenemos 3.421.055, ¿cierto? ¿Cuánto es la suma de ambos? ¿Cuánto nos da? ¿10 millones? ¿Nos da justo? ¿Lo comprobaron? ¿Sí? ¿Por qué algunos llegaron al 821? Porque nos fuimos al detalle, ¿cierto? Nos fuimos al detalle, empezamos a mirar por socios y empezamos a hacer el cálculo individual. Pero ¿qué dijimos al principio cuando hablamos de la renta líquida y la situación del incremento total para ser nulo? Miremos la renta líquida y digamos cuánto es el total de retiro. ¿Cuánto era el total de retiro? 8, ¿o no? ¿Y cuánto es la renta líquida? 10. ¿Cuánto debe ser el incremento? 2 millones, ¿cierto? 2 millones el incremento, repartido. Y ahí tenemos los 2 millones, ¿no? Hay que ver la renta bruta, ¿cierto? O en este caso, la diferencia, ¿cierto? Que habíamos nosotros mencionado. Pero ahora vemos la situación en que los dos consumen impuestos. ¿Ya? ¿Anotaron todos? ¿Sí? Bien, ahora el retiro es de 8 y 1. 8 millones. Los 8 millones. Nos llevamos toda la utilidad neta, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto, nos falta todavía para poder llevarnos el retiro, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Consumimos impuestos. ¿Cuánto nos falta para consumir impuestos? 400. ¿Cuál es nuestro incremento? ¿315? ¿Cuánto es el incremento? 2 millones. ¿2 millones? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo que es 2 millones, no? Recuerden que aquí estamos con reforma transitoria 2015-2016, lo que está ocurriendo hoy día, lo que podría eventualmente ocurrir en esta misma renta, ¿cierto? Que a lo mejor se acogieron el pago del impuesto sustitutivo, quedaron sin FUT y tienen renta líquida del ejercicio y no se quisieron llevar el FUT porque lo quieren dejar guardado para el REX especial y se van a llevar FUT del ejercicio. Podría pasarle eso y van a aplicar cronología. ¿Cuál sería el incremento?
¿Cuál sería el incremento? Digamos un número, el que esté más convencido. A ver. 2 millones. Vamos a dejar 2 millones. Luego vamos a ver si está bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. No vamos a calcular los créditos. ¿Qué pasa con el retiro del socio 2? No tenemos para imputar la utilidad neta, ¿cierto? Pero nos queda una parte de impuesto, ¿cierto? ¿Podemos imputar acá o no? ¿Y cuánto es su incremento? ¿Cuánto es su incremento? 0. Y si lo llevamos... Si lo llevamos acá al valor complementario de los socios, ¿cómo nos queda la situación? Socio 1, línea 1, ¿cuánto tenemos de retiro? 8. ¿Cuánto tenemos de incremento? ¿Cuánto tenemos en línea 17? Socio 2, ¿cuánto tenemos en la línea 1? ¿Cuánto tenemos de incremento? 0. ¿Cuánto es su línea 17? 1, ¿no? ¿Cuánto nos da la sumatoria de eso? ¿Y de dónde salieron los 11? Si la renta bruta máxima va a distribuir es 10. ¿Qué pasó ahí? Hay un exceso. ¿Lo visualizan o no? Estamos claros que está descuadrado. Ahora, ¿dónde está el descuadre? Llamemos a Thomson Reuters, ¿cierto? Bien. ¿Qué pasó acá? Nuevamente, empezamos a mirar el detalle. Perdimos el foco nuevamente de lo importante. Renta bruta. ¿Cuánto es mi total de retiros? 9. ¿Y eso es mayor o menor a 10? Menor. Por lo tanto, ¿tenía FUT? Sí. Perfectamente. No podría, ¿por qué tener un exceso, cierto? Si estoy retirando FUT. Inclusive me debiese sobrar 1. ¿O no? No debiera tener ni por qué un exceso acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La situación tributaria de los socios siguientes, cuando el primer socio ha tocado impuesto, no queda definida o su incremento no es asignado hasta que se cierran totalmente los retiros. ¿Por qué? Porque precisamente va a determinar cuánto es el total global de retiros, que en este caso es 9, versus la renta bruta, que es 10. ¿Cuánto debiese ser mi máximo incremento a dar? 1 millón, no. Es el máximo incremento, ¿o no? ¿Y a quién se lo voy a dar? Al primero que se llevó toda la utilidad neta. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora, ¿qué me genera además esto? ¿Qué es lo que me genera esto? ¿Qué situación ocurre con este tema del incremento? ¿Cómo calculaba yo el crédito? ¿Se acuerdan o no? Retiro más incremento por tasa. En este caso, 8 más 1 por la tasa, que en este caso es 24. ¿Cuánto entonces son 9 millones por el 24%? ¿Cuánto? 2.160.000, miren. ¿Y qué pasa? Tenemos saldo todavía de crédito, ¿cierto? ¿Y qué pasa si aplicamos la fórmula de retiro para el socio 2 también?
Socio 2, ¿tiene retiro? Sí, de 1 millón. ¿Tiene incremento? Es 0, pero está dentro del paréntesis, ¿cierto? Por lo tanto nos queda 1 millón por 24. ¿Cuánto es eso? 240. Ahora sí saldamos los créditos, ¿no? ¿Qué vende especial acá? Que el socio número 2 que imputó la columna impuesto se lleva crédito. Algo tan sencillo como haber cambiado de proporcional a cronológico. Eso es ahora. Eso es a contar del 1 de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2016. Es decir, inclusive hasta la renta de este año. ¿Y por qué puede ser muy probable, como les decía? Porque quizás muchos ya se consumieron, ¿cierto? A lo mejor se acogieron al impuesto sustitutivo y gracias a la 20.899, ¿cierto? Pudieron absorber a lo mejor hasta en un 100% y quedaron con renta líquida del ejercicio. Y además van a retirar, porque los otros fueron con cargo al FUN, quizás se llevaron todo, y pudieran estar en la situación en que van a tocar la renta líquida del periodo. Entonces, ¿cuándo se me da esta situación o cuándo la cronología toma fuerza? Cuando imputo a utilidades del ejercicio, del periodo, o cuando toco renta líquida o parte del impuesto. Por eso la cronología no se me hacía presente cuando imputaba al pasado. Porque al pasado, ¿qué es lo que hay? Solamente rentas netas de impuesto. En cambio acá no. Y ahí la cronología me producía o me produce esto. ¿Sí? Una consulta, cuando habla de la cronología y del día a día, eso en un principio a mí me anduvo medio, me dejó con la bala pasada, como se dice. Pero en realidad no es relevante porque el factor de corrección monetaria que tienen los retiros es del mes. Por lo tanto, el primero y el 30 va a tener el mismo... No, para efectos de corrección monetaria sí, no hay una incidencia porque... situaciones donde requería esa... Esto es para efectos de la imputación a las utilidades. Respecto a lo que es corrección monetaria, no hay problema, ¿ya? No hay problema. El tema es saber qué socio se asigna crédito e incremento primero, ¿ya? Lo de la corrección, ¿cierto? Es un tema independiente que es mensual y eso va a ser por el total de los retiros del mes, ¿cierto? Que se van a ir actualizando. Pero esto es para saber a quién le asigno primero o no. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de esta cronología? Primero, ¿cierto? Que la situación tributaria no está definida hasta que se termine o se cierre el total de retiros. Y la segunda situación es que el socio 2, imputando inclusive a la columna de impuestos, además tiene crédito. ¿Sí? Una de las particularidades que nace con la cronología. Se crean cosas nuevas, pero surgen otras, que muchas veces no las visualizamos. Bien, vamos avanzando. No hubo cambio en la reforma en el orden de imputación de los dividendos, ¿ya? Es decir, sigue siendo el remanente del año anterior, FUT, FUF y FUN, utilidades generadas percibidas en el ejercicio, FUT, FUF y FUN, y luego utilidades financieras afecta a impuestos finales, ¿cierto? Sin derecho al crédito. ¿Sí? Una consulta cortita que estoy indeciso. ¿El millón ese cómo salió? El millón salió porque del total de retiros, ¿cierto? Fueron 9 millones. Es el total de retiro, ¿cierto? Y nuestra renta bruta es de 10 millones. Y cuando nosotros aprendimos a calcular el incremento cuando era parcial, ¿cómo lo calculábamos por diferencia o no? ¿Cuánto nos falta para llegar a la renta bruta? 1. ¿Cuánto es el incremento entonces a dar? 1. Y de ahí salía el 1. ¿Y a quién se lo damos? Al primero que se llevó toda la utilidad neta. Y ese es el máximo incremento. Por eso luego cuando hicimos la cuadratura acá, y que de hecho no la resolvimos, ¿cierto? Que se va a resolver de inmediato, ¿cierto? Porque dijimos que el incremento es 1. Ahora sí nos da 9. 1, incremento 0. 9 más 1, 10. Ahora sí llegamos a la renta bruta. Magia, ¿no? Exceso de retiro 2015 y 2016. Recordemos que a contar del 2015 no se pueden generar nuevos excesos de retiros.
Los excesos de retiro acumulados en 2014 siguen pendientes de tributación a la espera que se defina su situación tributaria, así que efectivamente la empresa, ¿cierto?, que de alguna manera originó, ¿cierto?, puede tener utilidades afectas. Las empresas deberán mantener una identificación de los retiros en excesos que se mantengan, ¿cierto?, pendientes de tributación, individualizado en este caso por socio según corresponda. Aquellos que, ¿cierto?, que no se acogieron al pago del impuesto único y sustitutivo del artículo 3º transitorio se deben ir actualizando y se van a imputar en la medida en que se generen o reciban nuevas utilidades en el año comercial 2015 o 2016. ¿Ya? Se imputarán de manera independiente los retiros del año, es el cambio que habíamos mencionado. Es decir, primero los retiros efectivos y con posterioridad los retiros en exceso. Los excesos de retiros no cubiertos el 31 de diciembre del 2016 se imputarán a los saldos de utilidades generados a contar del 1 de enero del 2017 no retirados, ya sea en régimen 14A o 14B, ya que cumplen la misma situación. Primero los retiros efectivos porque primero va lo nuevo. Y si no hay retiro efectivo, entonces nos van a obligar de cierta manera a que los excesos de retiro sean imputados. Entonces, ese era el sentido y ahí causa lógica el hecho de por qué hicieron el cambio. Porque nos van a obligar a lo nuevo. O sea, si soy un B y voy a retirar o voy a motivar al retiro, voy a tener que pagar el costo que es retirar, el 35%. Si no quiero retirar, bueno, pague el exceso que venía trayendo. Porque probablemente vamos a generar un raicito por concepto de estas diferencias temporales que hemos generado en el tiempo. ¿Ya? Entonces ahí viene, ¿cierto?, la particularidad. Algo bastante breve, ¿cierto?, vamos a ver respecto de lo que es el régimen opcional del impuesto sustitutivo. Una pincelada de todo hemos pasado, ¿cierto?, para que no alcanzara en el tiempo. Como le había señalado ya anteriormente, esta aplicación tuvo estos cambios. En principio, ¿cierto?, bajo la circular 70 del año 2014, donde se instruye, ¿cierto?, la primera modificación o de alguna otra manera introducción respecto a lo que era el impuesto sustitutivo, ¿cierto?, donde tenía estas restricciones que señalábamos, que en principio el monto máximo susceptible, ¿cierto?, tenía que ser rebajada las reinversiones del año 2014. Adicionalmente, el promedio de retiro de los últimos 3 años comerciales, ¿cierto? Se recuerdan que teníamos esa situación, además de que no puede estar incorporado del FUF, ¿cierto?, dentro de ello en el impuesto en una categoría. Por lo tanto, ya teníamos un par de restricciones que probablemente nuestro FUF potencial era chiquitito. Y luego de ese FUF potencial podríamos acoger una parte. Y la circular 70 nos trae, ¿cierto?, nos muestra ahí un ejercicio de las sociedades de personas, cómo es el consumo y demás. Pero que nos muestra la única situación es que sale de FUT y luego entra a FUN. Pero quedaba emposado ahí, es decir, pendiente de distribución o retiros. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos llegar a ese FUN, teníamos que pasar primero por el FUT, que hubiera estado pendiente de tributación. Si me hubieran quedado 20 millones, primero tengo que retirar los 20 millones y luego retirar el FUN. Eso hasta febrero del año 2016. Inclusive aquellos que se acogieron durante el 2015, la norma señaló después que podía ser inclusive el efecto retroactivo. Es decir, aquellos que estaban declarando por la operación renta de 2016, ¿cierto?, producto de haberse acogido durante el año 2015 al impuesto sustitutivo, ¿cierto?, podían hacerlo de forma retroactiva. Es decir, podrían tener la opción de escoger si es que el retiro iba con cargo a el impuesto sustitutivo, es decir, o por la orden de las reglas de imputación, ¿ya? Puesto que se señalaba, ¿cierto?, que como no estaban las exclusiones, podría también inclusive volver a acogerse tantas veces estimara conveniente el contribuyente. Y luego en febrero, ¿cierto?, nace la 20.899, sacan las exclusiones del promedio de retiro, ya no están las reinversiones. ¿Y por qué no están las reinversiones cuando nace la 20.899? Porque las reinversiones ya no estaban llegando a FUT. ¿Dónde están llegando? A FUR. Por lo tanto, ¿quiénes se podía acoger el impuesto sustitutivo? Solamente FUT. Eso ya no tenía nada que ver las reinversiones. Eliminaron el promedio de retiro y por lo tanto ya ahora mi suma susceptible era prácticamente mi 100% de FUT. Ahora sí podía prácticamente el 100% acogerlo. Y además de acogerlo, podía hacerte retirar en cualquier momento yo estime conveniente, saltándome el orden de imputación, siempre y cuando los retiros fueran con posterioridad al haberme acogido al impuesto único sustitutivo. Y para eso, ¿cierto?, salió la circular 17, instruyendo nuevamente los cambios del año 2016 y la resolución 27 también del año 16, donde se estipulan los cambios en el formulario 50. ¿En qué consistía, cierto? Básicamente, ¿y en qué sigue consistiendo? Porque recordemos que esto además, la 20.899,
amplió el plazo, que en principio con la 20.780 y la circular 70, ¿cierto?, estaba hasta el 31 de diciembre del 2015, la fecha máxima, y ahora se amplió hasta el 30 de abril del 2017, es decir, todavía queda el próximo mes para poder acogerse al pago del impuesto único y sustitutivo, ¿ya? ¿Y en qué consistía, cierto? En básicamente acoger este FUT acumulado a una tasa fija o especial variable. Esta tasa fija correspondía, ¿cierto?, al 32%, tasa única, y que sí o sí me va a generar un pago, por lógica, ¿cierto?, porque no tenemos ningún tipo de utilidades con tasa del 32 o mayores. La máxima tasa la vamos a tener este año 2016, ¿cierto?, que es con el 24. Entonces, entre el 24 y el 32 iba a ser la diferencia de impuesto real a pagar, ¿cierto?, si es que no íbamos por la tasa fija. Donde normalmente siempre uno trataba de apuntar por la tasa especial variable, ¿cierto? Porque en esa tasa especial variable, o este comodín que se nos daba, ¿cierto?, era el promedio de los global complementarios, de las tasas de global complementario, ¿ya? Entonces, en ese sentido, podríamos disminuir ese 32 a una tasa quizás del 20, del 10, del 15, y ahí comenzaba a ser más beneficioso. Beneficioso, pero no menor, ¿cierto?, que pueda ser un arma de doble filo. ¿Por qué? ¿Por qué un arma de doble filo? Porque la ley también señalaba, ¿cierto?, respecto al impuesto sustitutivo, que los créditos podían ser utilizados efectivamente para solventar el pago del impuesto. No obstante, ¿cierto?, no tendrían derecho a devolución y por ende se perderían por completo. Y ahí se nos transforma en un arma de doble filo, porque si a lo mejor mis utilidades, ¿cierto?, que eran de los últimos años, donde tenía tasa del 21, del 22,5, ¿cierto?, y a lo mejor inclusive las del 24 de este año, se lo estaba cogiendo ahora el 30 de abril, ¿cierto?, y mi tasa especial variable es un 10. ¿Me conviene o no me conviene? Voy a perder un montón de crédito, porque si a lo mejor mi tasa especial variable es del 10, porque entonces mi promedio de global es bajo. Entonces quizás tan solo retirando doy mayor eficiencia tributaria y podría tener devolución y no perder los créditos, porque voy a pagar la tasa al 10% y yo tengo un promedio de tasa de créditos del 23, 22. Estoy perdiendo 12 puntos porcentuales de crédito que se me están yendo así nomás, cuando en realidad podría a lo mejor retirar y llevarlo a global complementario, ¿no? A veces nos dejamos llevar, ¿cierto?, por el número rápido. ¡Oh, 10! Espectacular la tasa. Pero no visualizamos. Por eso... Sí, totalmente, justamente. Si tú tenías, no sé, 5.000 millones de digo al banco y sabes que necesito 1.000 millones de préstamos, ya toma ahí los 5.000, ¿dónde te los depositas? ¿Qué cuentas? Claro, en algunas circunstancias ocurría, ¿cierto?, en que era beneficioso, pero no había tampoco de forma de financiarlo, porque si bien es cierto, el fondo de utilidades tributable es efectivamente las utilidades de la empresa que no han tributado, están pendientes de tributación, pero no necesariamente es un fiel reflejo del flujo de la empresa, porque a lo mejor los 5.000 millones que estaban en FUT es un activo, es un bien raíz. Entonces, efectivamente, ya podría ocurrir esa situación. Entonces, lo importante era ¿dónde? Donde la norma señalaba y decía que podía yo acoger el todo o una parte, o ahí lo que me convenga. El todo o lo que me convenga. Y lo que me convenga podría ser, porque a lo mejor si tengo, a ver, tasas del año del 16, del 16,5, del 17, ya. Y como esto funciona con el orden de imputación y mi tasa promedio es 15. Perfecto, voy a coger solamente un 40% o un 30% de mi FUT acumulado. Y mi 30% justamente corresponde a las últimas utilidades que tienen tasa del 16. Quizás con esa tasa del 15, bueno, ya pierdo un 1% de crédito, no es tanto. Y dejo todo el FUT con mayores créditos guardadito, porque me van a servir luego para la determinación del STUT, que también el día de mañana son créditos. Entonces, es importante mencionar, ¿cierto?, lo que señala acá la norma cuando dice que podemos acoger el todo o lo que me convenga. Analizar, revisar si efectivamente lo que me conviene es una parte de nuestro FUT acumulado para poder llevarlo a lo mejor a una tasa especial variable.
¿sí? Y que obviamente tienen que cumplir ciertos requisitos de antemano, y estos requisitos copulativos que son para ambas opciones, es que el régimen tributario opcional está reservado exclusivamente para aquellos contribuyentes del impuesto de una primera categoría y que tributan, ¿cierto?, sobre el artículo 14, básicamente, según contabilidad completa. Todos aquellos que tienen FUT. Los contribuyentes del impuesto de una categoría deben ser iniciados su actividad anterior al 1 de enero del 2015. Estos, ¿cierto?, deben obviamente mantener saldos positivos al 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2016, según corresponda. No debe ser incluido, ¿cierto?, el FUF ni las reinversiones recibidas entre el 2015 y 2016, siempre que no hubiesen sido registradas en el FUT. ¿Por qué aparecerá este texto, ¿cierto? Habrá mencionado el legislador esto. Ni reinversiones recibidas en el 2015 y el 2016, siempre que no hubiese sido registrado en el FUT. Si nosotros de alguna manera ya sabemos que es prácticamente imposible que estén en FUT porque deberían estar en FUR, porque hay un detalle que yo no le he señalado. Hay uno que sigue haciendo FUT y no hace FUR. El empresario individual. El empresario individual es el único que podría seguir reinvirtiendo y a su vez aumentando su FUT y no hacer FUR. No, empresario individual. Solamente el empresario individual. Solamente el empresario individual es el único que no hace FUR. Claro, porque tú hablas de socios, sociedad de personas. Claro. El empresario unipersonal. Exactamente. Entonces, en ese sentido, cuando se refiere a la norma, ¿cierto?, en que en principio, si tiene reinversiones, tendría que descontarlas, ¿cierto?, si estuvieran en el 2015 o el 2016, para los efectos de la aplicación de la norma. Para todo lo demás, no deberían estar porque en realidad tienen FUR y no deberían haber reinversiones. ¿Ya? La opción debe ejercerse hasta abril del 2017, en este caso hasta el 30 de abril del 2017. Requisitos adicionales para aplicar la tasa especial variable. La aplicación, ¿cierto?, de esta tasa, a diferencia de la tasa fija, está reservada exclusivamente para empresas, comunidades, sociedades que desde el 1 de enero del 2015 y hasta la fecha en que se ejerza la opción, a lo menos estén conformadas exclusivamente por personas naturales contribuyentes del impuesto global complementario. Ese era el requisito adicional para poder acceder a esta tasa especial variable. Entonces, ¿quiénes la pueden aplicar? Los empresarios individuales, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las comunidades de socios, sociedades de personas, las sociedades anónimas, cuyos propietarios, comunidades de socios y accionistas sean exclusivamente personas naturales con domicilio y residencia en Chile. ¿Sí? Entonces, básicamente, ese es el requisito adicional para que pudiesen acceder a la tasa especial variable, siempre cumpliendo los requisitos copulativos anteriores. ¿Ya? Teniendo la tasa fija, ya puedo ahora ver si es que cumplo los adicionales para poder acogerme a la tasa especial variable, que podría ser en algunos casos, ¿cierto?, en que a lo mejor llegamos hasta un punto de equilibrio y que mis créditos cubren totalmente el impuesto y no pague nada y efectivamente genera un FUN. Sí, hay situaciones, ¿cierto?, en que nos podríamos encontrar. Como les señalaba, el cálculo de esta tasa especial variable se aplicará en estos casos una tasa equivalente al promedio ponderado de acuerdo a la participación de cada socio, comunero o accionista que mantenga la empresa, de las tasas marginales más altas de su global complementario. ¿Ya? Esto va afectado, ¿cierto?, por los años tributarios 2013, 2014, 2015 y 2016, si es que se acogía, ¿cierto?, este año. Esta tasa debe ser redondeada y no se deben aplicar decimales. Si los dueños nos afectaron con el impuesto al complementario quedaron exentos, la referida tasa promedio en este caso no aplicaría, puesto que ya no habría, ¿cierto?, una tasa especial variable. Su tasa especial variable sería 0 y no tendría aplicación. Solamente podría determinar la tasa fija del 32%. ¿Sí? ¿Qué otra situación se daba también? Porque cuando hablábamos de los requisitos adicionales que tenía que mantenerse a lo menos, ¿cierto?, al 31 de diciembre con socios personas naturales. Algunos lo que hacían, ¿cierto? No hay ningún abogado acá, ¿cierto? En sus casas tampoco, no hay ningún abogado. Claro, como de repente ellos hacen y escuchan, no todos, ¿cierto? No todos, hay algunos que saben mucho. Entonces, cuando apareció este impuesto sustitutivo y tenían personas jurídicas, una persona jurídica, metamos un socio y saquemos a la persona jurídica y hacían su compra y venta de derechos sociales, ciertas acciones y listo. Pero claro, la circular era también después clara al mencionar que si hubieran cambios, ¿cierto?, y estos no fueron demostrados con anterioridad al 1 de enero del 2015, que esto que fue con anticipación, ¿cierto?, todo cambio invalida de forma inmediata, independiente que al 31 de diciembre se mantengan con socios, o sea, socios personas naturales. Igualmente quedaba invalidada la opción de la tasa especial variable y solamente teniendo aplicación como única tasa la del 32%.
a no ser que fuese demostrado que esto fue con anterioridad el cambio solicitado en el Servicio de Impuestos Internos antes del 1 de enero del 2015. ¿Sí? Tampoco era válido hacer el cambio, ¿cierto? Es decir, ahora son personas naturales, tasa especial. ¿Ya? No era tan sencillo. Bueno, como habíamos señalado, para la aplicación de la tasa es necesario que sea una tasa distinta de cero de estos. ¿Sí? Si digamos los accionistas de la sociedad anónima son sociedades anónimas, tú debes seguir, digamos, al empresario individual, llegar hasta el final y decir que esta es la tasa. No, en este caso no tiene aplicación para aquellos que tienen, aunque sea un socio de persona jurídica, ya inmediatamente quedan invalidados, o sea, no tienen opción. O sea, no pueden aplicar tasa. No pueden, solamente la fija, de forma automática. Solamente. Pero ahí puede decir, o sea, ahí tienen que ver cuánto pagan, cuánto del FUT acumulado es lo que pueden pagar. Claro, o sea, nunca pierden la opción del 32, o sea, si cumplieron con los requisitos. Supongo que sea los 1.000 millones, podrían pagar 10 millones. Claro, ellos deciden finalmente. Porque yo ahora ya no tengo limitación en cuanto a la base susceptible, porque no están estas limitaciones que había mencionado. Entonces ahora prácticamente mi FUT potencial podría ser el completo. Podría ser, ¿y por qué después yo decido cuánto acoger? ¿Ya? Yo primero determino la base susceptible, 1.000 millones. Esa es la base susceptible. Pero luego ahora, ¿cuánto yo acojo? No, voy a acoger 300 millones. Y de los 300 millones quizás son las utilidades más antiguas. Las más nuevas, no lo sabemos, si es que están, a lo mejor las generé este año y tengo mayor tasa y a lo mejor no es tanto la brecha, no lo sabemos. Entonces generamos un FUN y ahí uno diría, bueno, entre el 32 y el próximo año que me va a llegar los dividendos, que voy a estar el 35, 3 puntos porcentuales, dicen algunos, bueno, ahí tendrán que analizar. Pero la diferencia es que ese gasto, ¿cierto?, no es para el empresario, sino que es para la empresa. Por lo tanto, la diferencia que surge de haber pagado el impuesto único y sustitutivo es un gasto rechazado, no afecta al artículo 21. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, si tenía 60 millones de FUT, ¿cierto? FUT neto. Yo acojo simplemente a lo mejor lo que voy a coger 40, ¿sí? En mi decisión. Y pongamos que esto tenía crédito de 20, vamos a colocar cualquier monto, ¿ya? Por lo tanto, proporcionalmente quizás vamos a tener crédito de 8, ¿sí? Entonces, cuando yo cojo 40 y tengo créditos de 8, ahí yo puedo tener las dos alternativas, o el 32%, ¿cierto? O una tasa especial variable X, ¿verdad? Cuando yo le aplico el 32% a los 40 millones incrementados, es decir, a los 48 millones, ¿cierto? ¿Cuánto le da 48 millones por el 32%? 15.360. Y ahora sí, este es el impuesto, ¿cierto?, que vamos a pagar. Pero rebajamos los créditos que tenemos de 8. ¿Cuánto nos da? Y esto pagaríamos en el formulario 50. 7.360.000, ¿cierto? Y eso se iría al formulario 50. Y esto sería un gasto rechazado no afecto al 21, ¿sí? Y se iría directamente ¿a dónde? Al FUNT, ¿sí? Por lo tanto, hubiera quedado con un FUT de 20, ¿cierto? FUT de 20 millones. Y ahora acá por este otro lado, un FUT de 40. Pero rebajado el gasto rechazado. La diferencia es lo susceptible, ¿cierto?, de ser retirado. ¿Sí? Distinto
Distinto, ¿cierto? Si hubiera tenido una tasa especial variable, por ejemplo, de 17%. Con esta alternativa, ¿cuánto me hubiera dado ahora 48 millones por el 17? ¿Cuánto les da? 8.160. No sirve. Entonces vamos a colocar 16 por 16%. Ya, 7.680.000. Pero tenemos créditos disponibles, ¿cierto? De 8 millones. Los créditos se pierden. ¿Sí? Pagamos el impuesto. Formulario 50, 0. ¿Cómo nos queda el FUT? Los 40 libres. ¿Sí? Porque no hay pago, no hay gasto rechazado. Ahí en el FUT se pone la rebaja de los 40 menos los 8 para los efectos que queda con un saldo de 12. Y al otro lado sería solamente los 40, ahí desaparece. Claro, acá en el FUT vamos a quedar con 20, y en este caso, Y 12. acá vamos a quedar exactamente con 12, porque ocupamos ya 8. Ya. Y eso en el aire se va. Es que no quedan en el aire, lo pagamos acá. Sí, pero no va a quedar reflejado. Sí, queda reflejado porque nosotros consumimos el FUT. Es como una imputación. No, pero en los libros. Sí. En el FUT queda una línea. Queda una línea justamente de FUT acogido. Por eso que aquí deducimos. ¿Ya? Y ahí queda el saldo disponible para justamente ser retirado. Cuando en principio teníamos que ir por el orden de imputación. Pero ahora podemos decir, no, me quiero llevar primero el FUN. Y voy a llevar inmediatamente saltándome el orden de imputación. ¿Ya? Pero esto sí queda reflejado en el libro FUT. ¿Sí? ¿Pero es todo el FUN o solamente, por ejemplo, si tengo otra renta en el FUN, igual me lo puedo saltar? No, es Tengo solamente, que colocarle apellido del es solamente el FUN IS, impuesto sustitutivo. ¿Ya? Porque dentro del FUN vamos a tener el FUN, digamos, no acogido y un FUT acogido. Es el FUT acogido el que yo puedo llevarme solamente, no el FUN no acogido, que es el normal, digámoslo así. ¿Sí? Bien, base imponible, el monto que se acogerá se deberá incrementar, que es lo que hicimos, ¿cierto?, en virtud de los créditos que precisamente vamos a utilizar en la misma proporción. Es decir, el impuesto, el 32 o la tasa especial por la base susceptible más su incremento, que es lo que acabamos de hacer. Y bueno, ahí está, ¿cierto?, el efecto de la creación y el pago del impuesto en el FUT acogido. Podemos seguir sin considerar las reglas de imputación, ¿cierto?, según ya lo he señalado, gracias a al cambio que tuvimos, ¿cierto?, de la 20.899, que nos dio esa posibilidad. ¿Cómo queda, cierto?, al 31 de diciembre del 2016? Y a su vez los saldos finales, ¿cierto? Todo va a recaer ahora en el recuadro 6, nuevo, que viene ya con cambios. Viene el código de la diferencia de apreciación, viene otros cambiecitos también, básicamente a nivel de texto, donde ya determina saldos finales, que debiesen encuadrar con la 1925, ¿cierto? Con el único fin de determinar el día de mañana el famoso STUT, ¿cierto? Porque si voy a hacer del régimen de la letra A y voy a tener un RAP, un FUF y un REX, mi orden de imputación o asignación de crédito, si es que vengo con un FUT acumulado, ¿cierto?, va a ser el siguiente. Primero a lo nuevo, ¿cierto? Mi tasa, ¿cierto?, mi retiro van a ir al RAP, al FUF, al REX, y el orden de asignación va a ser los créditos generados del ejercicio. En este caso soy del A, voy a tener el 100% de los créditos. Y si además adicionalmente retiré por sobre, ¿cierto?, estos registros, y además tengo un FUT acumulado, entonces voy a tener yo el famoso STC y el STUT. ¿Qué es el STC? El saldo total de créditos, ya, por impuesto en una categoría acumulado en el FUT al 31 de diciembre del 2016. Es decir, en el ejemplo, los 12 millones que nos quedan, ¿cierto? ¿Y qué sería el STUT? El saldo total de utilidades tributables acumulado el 31 de diciembre. ¿Qué sería eso acá? Los 20, ¿cierto? Esto es lo que nos va a quedar el 31 de diciembre. 12 dividido 20 nos va a generar, ¿qué? Una tasa efectiva, ¿cierto?, de crédito de FUT. ¿Ya?
recuerden que el SAC va a ser una única bolsa de crédito. ¿Ya? Ya no va a estar dependiendo del tipo de utilidad, el orden, la antigüedad y esas cosas. Es una tasa. Tengo plata en la bolsa, pum, saco de la bolsa. Y primero tengo que sacar de la bolsa nueva y después de la bolsa vieja. ¿Sí? Así va a ser ahora. Bueno, y en esa bolsa vieja, si yo tengo créditos con distintas tasas, ¿qué considero? Da lo mismo, porque acá va a estar todo. Porque yo voy a tener, recordemos que el 31 de diciembre voy a tener un número único, que va a ser total de créditos. Y ese total de crédito puede estar compuesto desde el año 84 a la fecha. ¿Ya? Por eso que va a ser una tasa efectiva, va a ser un promedio, simplemente. ¿Ya? Misma situación ocurrirá con el régimen de la letra B. Si hago distribuciones, retiro, ¿cierto?, por sobre los registros, primero lo nuevo, pagaré el 35. Y si supero, ¿cierto?, podré asignarme inclusive crédito. La diferencia es que acá tendré que restituir. Pero esto no se restituye, lo del pasado. Pero para llegar al pasado, tengo que pasar por el primer costo, que es pagar el 35%. Y nuevamente la misma situación del STUT. Es decir, en ambas situaciones determino un STUT. ¿Ya? Es importante entonces cómo queda nuestro FUT determinado el 31 de diciembre del 2016 para que después el fiscalizador nos diga ¿y de dónde sacó esa tasa 30 y tanto? Y va a tener que ahí abrir el baúl, limpiarlo, sacar el polvo y reconstituir y entregar el FUT. Porque tienen que demostrar que el total de créditos, porque si no sería sencillo, ¿cierto? Pongo, no, tengo un 40%, que es casi imposible, ¿cierto? Pero ¿qué me van a pedir para demostrar ese 40%? Que es irrisorio, ¿cierto? Que sabemos que no es. Me van a pedir el FUT. Ay, nunca ha retirado la empresa desde que nació. Bueno, reconstrúyela si no lo tenía. Porque algunos, ¿cierto?, venían pensando con ese ánimo, ¿cierto?, de que algún día se eliminara el FUT, venían haciendo desde los formularios 22 nomás tomando, desde el recuadro 6. Nunca han tenido un detalle. Entonces, más de alguna oportunidad se van a encontrar con que van a tener que rearmar un FUT y hay que volver a sacar los apuntes cuando vinimos a Thomson Reuters, ¿cierto?, a los cursos, cómo era la imputación. Ah, es que este año cambió. En el 2012 hubo una reforma tributaria. Ah, en el 2010 salió la circular 68 donde habla respecto al FUT también y la proporcionalidad de los gastos y los costos y el RAIPQ. Ah, en el año 2006 también hubo cambio. Ah, y el 2012, y peor fue en el 2014 con la reforma tributaria, porque hubo cambios transitorios en 2015 y 2016. Es decir, tenemos que tenerlo todo eso en el radio. Y si no lo queremos tener, entonces tengamos hiperrenta para que tengamos el saldo de FUT. Listo, pues. Si no, si tenemos eso demostrado, nos olvidamos y ahí nos olvidamos realmente del FUT. ¿Sí? Así que espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su participación. A mí me queda una duda. Cuéntame. El impuesto lo paga el impuesto sustitutivo, lo paga el 2017. Ujú. ¿Eso se rebaja al 2016? Sí, ahí hay una situación particular. Lo normal no debiese afectar en la alteración, porque dependiendo si soy A o B, pensando que si soy A, en el RAP se rebaja lo del inciso segundo, es decir, los gastos rechazados no afecto. Produciría el mismo efecto como si fuese del año anterior. Ahora, lo lógico sería, ¿cierto?, que fuese rebajado en la fecha del pago, es decir, 2017, ¿cierto? Pero para seguir la lógica de lo que ha dispuesto y las preguntas frecuentes que han salido del servicio, es que me están diciendo que inclusive yo debo como prácticamente netear todo, adiós, hasta luego, todo mi FUT al 31 de diciembre, precisamente para dejar saldos, porque en el próximo formulario 22 no me van a pedir si pagué acá, si pagué acá, no. Acá yo tengo que dejar el saldo final, deducido y neteado. Entonces, en principio lo correcto debiese ser el desembolso del ejercicio. Y yo soy por esa opción. Pero, de acuerdo a lo que ha señalado el fisco respecto a dejar saldado el 31 de diciembre, debiésemos llevarlo como que se hubiera sido el 31 de diciembre para poder saldarlo ahí. Pero en mi opinión, yo sigo pensando que debería ser porque es un desembolso efectivo del ejercicio. Y si yo debería provisionarlo, y al provisionarlo lo agrego, y ahí produzco un efecto en renta líquida, que es temporal. Al año siguiente se rebaja si es que estoy en el RAP o está en el capital tributario, eso es el régimen de la letra B. Una consulta, ¿Sí? una empresa que hace por ejemplo, un aumento de capital. Ujú. ¿Eso tiene algún efecto? Si pasa fondos de tesorería acumulada a capital a través de un aumento, y eso queda Pero un aumento normal. de director y todo, Sí, pero que ¿tiene hay algún efecto en el fondo? no, ahí el aumento de capital simplemente se aumenta su capital y lo que tenemos nosotros en el FUT son utilidades no tributables, que aún no han tributado, están pendientes de tributación, no capitales. Pero por ejemplo, cuando se aumenta capital ya no se puede distribuir, porque aquí adentro del capital
queda dentro del capital social, a menos que haga una devolución formal de capital 17 número 7. Ahí es distinto. Pero para el efecto de spot No. no hay que hacer nada. El otro día entonces vamos a tener acceso a la... Creo que hay una encuesta ahí, o no sé si tendrán afuera. Le anotaron los correos. Todos los que van a comprar hiperrenta le anotaron, ¿cierto? Muy bien, entonces les va a llegar el material. Bueno, que tengan buen día, buen vencimiento de declaraciones juradas. Nos despedimos con la gente de regiones que están en streaming. Muchas gracias. Chao, chao.
In order for us to connect all the dots, we need to tell the story in a better way, in a more straightforward way, and a more compelling way. Question: what is an answer? And how can you measure the value of one? Today, there are millions of people and places devoted to providing answers, and that's the problem. Answers are cheap, and everybody's got one. But trusted answers from trusted sources, that's a rare and precious commodity. Yes, they're out there, but finding them on your own is harder than finding the proverbial needle in the proverbial haystack. A reality made more urgent when entire industries are undergoing massive transformation. And opportunities are only opportunities if you can separate fact from near fact. At Thomson Reuters, we don't simply understand the need for factual integrity. We're obsessed with it. Living in a decision economy, we've built our company around the need to connect our customers with the most accurate and relevant information out there. So when you tap into our unique information ecosystem, you're getting the intelligence, technology, and human expertise you need to find trusted answers. Any questions? This is not an advertising campaign. This is a platform to accelerate our growth. The intelligence, technology, and human expertise you need to find trusted answers. The Answer Company, Thomson Reuters. Think about us as an answer company going forward that elevates our ability to speak to our customers about what it is we can do for them as opposed to what it is we can sell to them. Now is the right time for global growth. We need to be able to bring a consistent brand message. People might know that we're a large company, but they don't necessarily understand the capabilities of what we have. They trust us to provide the answers to their most important question. The Answer Company is absolutely great to communicate the power of the Thomson Reuters brand. A platform like the Answer Company really starts to open up different possibilities in terms of content. Today I'm speaking to Marion Leslie of Thomson Reuters. Banks manage their data and data structure. Does that put up barriers to complying with risk reporting? As a result, more effort has been put into the creation of the risk management reporting rather than the actual analysis. My name is Andrew O'Brien. I'm the Thomson Reuters Senior Regional Sales Manager for IP and Science. My name is Derek Minahan, Head of IP Strategy and Technology at Cochlear. The Cochlear implant is the only medical device which restores hearing, from 4-month-old babies who hears their mother's voice for the first time, to adults who live their entire life in silence. Being a company that solves the customer's issues, being an answer company, really has to do with taking everything that we've got and putting it in front of our customers in an interesting way that shows them the answers to their problems.
I want the world to better understand what we do. We need to be that beacon of an organization who has trusted solutions. The trust is our main attribute, and we've got to convey it all the time. Thomson Reuters, the answer company, when they start thinking about us in that way, we'll have really reached success. The intelligence, technology, and human expertise. You need to find trusted answers. Soy Tax Senior Manager Corporate en Mercado Libre y también soy fundador de la Tax Pro, que es una organización de líderes regionales de impuestos con shared service basados en Argentina. Realmente nos decidimos por el One Stop Tax Provision por la funcionalidad que tiene el sistema, porque se entendía muy bien con el sistema SAP. Y otro de los factores realmente importantes es el tema de la implementación. Ustedes contaban con gente idónea y capacitada aquí en la Argentina, que realmente nos podían apoyar en forma más cercana en todo lo que es soporte de implementación.